Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 7:30 minutos, 6:30 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avisa al PP diciendo que la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tal y como la plantea Pedro Sánchez, sería la estocada final a la separación de poderes en España. Sigo pensando que la renovación del Consejo General del Poder Judicial, si no se hace cambiando el sistema de elección de sus miembros, va a ser un auténtico desastre, como ha pasado con el Constitucional, y que el Partido Socialista engañará nuevamente. Porque para el PSOE, y ya no para el PSOE, porque de hecho muchos miembros del PSOE, Felipe González y otras voces, ven que esto es un auténtico disparate y una locura, pero para la inmensa mayoría de los ciudadanos con criterio y con sentido de Estado saben que la democracia no puede estar por encima de la ley, porque si no sería la ley de la selva. Haríamos todos lo que nos diera la gana porque lo decide una mayoría. Por tanto, esta renovación, tal y como la plantean, sería la estocada final para la separación de poderes y contra el poder judicial, que está en entredicho y dividido por el propio Gobierno, que permite que unos jueces valgan más que otros, que unas sentencias importen más que otras y unos delitos más que otros. Esto ha ocurrido después de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, repitiera en el Congreso de los Diputados su ultimátum a Alberto Núñez Feijóo sobre la renovación del órgano judicial. Este Gobierno va a hacer un plan de regeneración democrática, señoría, durante los próximos 3 años. Yo entiendo que se le haga larga la legislatura, como se le imagino se aburrirá de escucharse a sí mismo. Pero este Gobierno va a afrontar esa regeneración democrática. En fin, nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución española, con ustedes o sin ustedes. Tras las declaraciones de Sánchez, Ayuso ha querido comparar al presidente del Gobierno con el régimen chavista. Sanchismo es chavismo. Por tanto, es una situación inédita la que estamos viviendo. El presidente Feijóo lo ha dejado muy claro. No habrá acuerdo si no se despolitiza el sistema de elección de los jueces. Yo no puedo estar más de acuerdo. Insisto, sanchismo es chavismo y, por tanto, significa controlar la justicia, que es el último contrapoder que queda para autoamnistiarse, tanto a él como a toda la corrupción que le rodea, que de esto se trata y de ahí van estas prisas, y para poder perpetuarse en el poder sin ningún control al más puro estilo chavista. Por último, la presidenta madrileña ha opinado que jamás nuestra libertad ha estado más en peligro y ha rogado a todos los españoles a que tengan los ojos abiertos porque estamos ante la situación más peligrosa y la más grave que ha tenido España en democracia. Bueno, pues muy bien en esto, Ayuso. Mi aplauso. Ya era hora de que alguien dentro del PP alzara la voz. No ha querido Ayuso plantearlo como una desautorización de lo que está haciendo Feijóo, pero lo ha expresado muy claramente. No se puede renovar el Consejo General del Poder Judicial sin antes cambiar el sistema de elección, porque entonces es entregar el Consejo General del Poder Judicial a un gobierno que está instalado en el golpe de Estado chavista. La Constitución marca un sistema de elección. El Partido Socialista se lo cargó en 1985. El Partido Popular, con 2 mayorías absolutas desde entonces, no lo volvió a poner como debe ser para garantizar la independencia judicial. Ahora Pedro Sánchez quiere aprovechar el sistema perverso de elección de los jueces para hacerse con la mayoría. Si estuviéramos en una situación normal, es decir, en una situación donde, bueno, pues puede haber discrepancias en cuanto a cómo organizar el Estado, puede haber posturas ideológicas muy enfrentadas, pero si todos respetan las reglas del juego, el marco democrático, bueno, pues entonces a veces tiene mayoría el Partido Socialista, a veces tiene mayoría el PP, eso se plasma en el Consejo General del Poder Judicial gracias a este sistema asqueroso de reparto de los jueces. Bueno, pero, en fin, está mal, pero no pasa nada, no es catastrófico. Pero claro, es que ahora no estamos en esa situación. Ahora estamos con un señor que está demoliendo la Constitución. Estamos con un señor que está amnistiando golpistas ladrones, que está indultando golpistas ladrones, que está modificando el Código Penal al servicio de los golpistas ladrones.
Estamos con un señor que es el centro de una trama de corrupción donde están inmersos desde su mujer hasta el que le custodiaba las papeletas en las primarias. Tenemos un gobierno corrupto, al servicio de corruptos golpistas. Tenemos un gobierno que está vendiendo nuestra política exterior al extranjero, es decir, corrupto y traidor. No es una situación normal. No estamos en discrepancias ideológicas, estamos en una enmienda a la totalidad a nuestro juego democrático. No es que haya blancas enfrentándose contra negras en el tablero de ajedrez, que a veces ganan unas, a veces ganan otras, a veces tienen la iniciativa las de acá, a veces tienen la iniciativa las de allá. No estamos en esa situación. Estamos en una situación donde algunos queremos seguir jugando al ajedrez y hay otro señor que está pegando una patada al tablero. Tú no le puedes entregar el Consejo General del Poder Judicial, la mayoría del Consejo General del Poder Judicial a ese señor. ¿Qué nos va a meter en el Consejo General del Poder Judicial? ¿A jueces de Bildu? ¿A jueces de Esquerra Republicana? ¿A jueces de Puigdemont? ¿O a jueces suyos del Partido Socialista pero dispuestos a hacer lo que digan Bildu, Puigdemont y Esquerra Republicana? No, hombre, Feijóo no puede entrar en ese juego. Y me alegra mucho que por fin una voz autorizada dentro del partido lo diga claramente. La vez anterior que intentó el Partido Popular entregarle la justicia al Partido Socialista fue con Pablo Casado, y en aquella ocasión se paró in extremis gracias a que Cayetana Álvarez del Toledo levantó la voz. Espero que en esta ocasión el hecho de que Isabel Díaz Ayuso levante la voz para decir que no se puede renovar el Consejo General del Poder Judicial sin antes cambiar el sistema de elección y devolverlo a lo que la democracia, a lo que la Constitución marca, espero que el que esta vez sea Isabel Díaz Ayuso la que alce la voz sea indicativo de que de nuevo se va a abortar la operación de entrega de la justicia a quienes están dando un golpe de Estado. Muy importante esa declaración por cuanto le dificulta a Feijóo lo que parece que tiene unas ganas increíbles de hacer, que es entregarle la justicia a quien está destruyendo España y la Constitución. Mi aplauso a Isabel Díaz Ayuso. Se revelan nuevos detalles sobre la nota difundida por la Fiscalía relacionada con el novio de Isabel Díaz Ayuso. Según El Mundo, el fiscal general Álvaro García Ortiz ordenó por escrito a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que divulgara esa nota de prensa con datos confidenciales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. Lastra manifestó su oposición a difundir esa información relacionada con el acuerdo que estaba negociando el novio de Ayuso con la Fiscalía de Delitos Económicos, aunque finalmente cumplió con la orden de su superior. En uno de los mensajes de WhatsApp publicados por este medio se puede leer: si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato. Es imperativo sacarla. Esto fue lo que el fiscal general del Estado comunicó a su subordinada el pasado 14 de marzo. Por su parte, García Ortiz justificó la emisión de la nota diciendo que se hizo para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal, y además para cumplir con la obligación de la Fiscalía de proporcionar información veraz a la ciudadanía. Perdone, la Fiscalía no tiene como función proporcionar información veraz a la ciudadanía. De hecho, la Fiscalía no tiene como función proporcionar información a la ciudadanía. La Fiscalía tiene como función perseguir al delincuente, defender al inocente y defender los derechos de las víctimas. La información que dé la Fiscalía pues debe ser la información institucional, igual que la información que da el Poder Judicial. El Poder Judicial saca una información enormemente escueta de las cosas que hace. No debe entrar el Tribunal Supremo a enzarzarse con periodistas, No, hombre. Y desde luego, si entra, porque hay algún caso, no sé, muy sangrante, donde sea necesario rebatir algo, desde luego lo que no puede hacer es filtrar datos confidenciales de un ciudadano. ¿Creía el señor García Ortiz que tenía que decir algo con respecto a informaciones periodísticas? Bueno,
Pues sin entrar a revelar información confidencial de un ciudadano, usted puede hacer 3 párrafos de aliño y saca una nota de prensa. Pero, ¿qué es eso de filtrar a medios de comunicación esas conversaciones protegidas por el derecho que tiene cualquier ciudadano a que se traten con confidencialidad sus datos? Luego coge y llega a la administración y a una empresa basurienta que resulta que tiene ahí una base de datos de clientes, le meten un puro porque dice: usted no tiene aquí un sistema de no sé qué para mantener en secreto las bases de datos de clientes, así que ¡pum! Haber contratado a un asesor que le informara de cómo... Pero ellos pueden filtrar datos confidenciales de las conversaciones entre abogado y fiscalía. Ve. El señor García Ortiz se permitió darle órdenes vía WhatsApp a una subordinada para que cometiera una ilegalidad, para que filtrara esos datos de la pareja de Ayuso. ¿Hasta qué punto se sentirán impunes como para transmitir esas órdenes ilegales vía WhatsApp a un subordinado? Oiga, pero es que es el colmo del descaro. No solo son delincuentes, sino además delincuentes obscenos, delincuentes desaforados, ostentóreos, que diría Jesús Gil. Con 2 narices, le manda WhatsApps diciendo: es imperativo que esto lo saquemos porque hay que defender el buen nombre de un compañero. O sea, es imperativo que cometamos una ilegalidad para defender el buen nombre de un compañero. O sea, debe de ser de uno de los que tiene ahí a sueldo el señor García Ortiz, uno de los de sí señor, amén señor. ¿Qué más cosas se pueden hacer para defender el buen nombre de un compañero? No sé, contratar sicarios para darle una paliza al periodista que publique algo que no guste al compañero, ¿o cómo va el asunto? ¿O esa ilegalidad ya no? ¿Cuál es su límite de ilegalidad, señor García Ortiz? ¿Qué delitos puede usted cometer para ganar el relato? Es que me tiene alucinado la frase esa. Dice: tenemos que sacar ya esta información para ganar el relato. Y para ganar el relato, ¿qué más estaría usted dispuesto a hacer, señor García Ortiz? Por ejemplo, ¿estaría usted dispuesto a inculpar en falso a alguien para ganar el relato momentáneamente? Ya hemos visto que está usted dispuesto a filtrar datos confidenciales de un ciudadano particular. Pero, ¿qué otras cosas más valdrían para ganar el relato? ¿Ocultar información que le perjudique a alguien del gobierno? ¿Eso sería aceptable para usted, señor García Ortiz? ¿Transmitir información falsa a medios de comunicación para desacreditar a alguien? ¿Eso, para dejar bien a un compañero, lo haría usted, García Ortiz? ¿Qué cosas haría usted por orden de Pedro Sánchez, señor García Ortiz? Ya hemos visto algunas. Por ejemplo, hacer nombramientos ilegales que le ha tumbado el Tribunal Supremo en varias ocasiones. Ya hemos visto que usted, alfombrilla general del Estado, está dispuesto por Pedro Sánchez a hacer eso. Ya hemos visto que está usted dispuesto, felpudo general del Estado, a filtrar datos confidenciales de un ciudadano. Ya hemos visto, señor García Ortiz, que está usted dispuesto a hacer que vote una fiscal que tiene el nombramiento anulado para poder salirse con la suya en la Junta de Fiscales. Ya hemos visto que está usted dispuesto a intervenir en la votación, a pesar de que la costumbre no es no hacerlo, porque es que si no, la votación quedaba empatada, sin su voto y sin el de Dolores Delgado. ¿Qué más cosas estaría usted dispuesto a hacer por el bien de la causa sanchista, señor García Ortiz? No sé, por ejemplo, presionar a algún fiscal de la Junta de Fiscales para que vote a su favor en contra de su conciencia.
Por ejemplo, nombrar fiscales de la Unión Progresista de Fiscales, a pesar de que es la minoritaria, para así tener cogido ideológicamente el grupo de la Junta de Fiscales. ¿Qué ilegalidades estaría usted dispuesto a cometer para ganar el relato, señor García Ortiz? Continuamos con la información sobre Álvaro García Ortiz, ya que la principal asociación de fiscales acusa al fiscal general del Estado de servilismo hacia el gobierno. Tras el aval de la Junta de Fiscales de Sala para incluir la malversación en la ley de amnistía, esta organización ha emitido un comunicado en el que acusa a García Ortiz de buscar la normalización de la injerencia del gobierno en las decisiones del Ministerio Público. El comunicado continúa afirmando que la indolencia ante tanto daño es una herramienta más para profundizar en el servilismo al que reduce al Ministerio Público todos los días Álvaro García Ortiz. En otro punto del texto, la Asociación de Fiscales se dirige directamente al fiscal general del Estado. Habrá un día después de usted, un día que marcará el inicio de un arduo camino para recuperar al Ministerio Fiscal, para el Estado de Derecho y para la ciudadanía, expresa el comunicado. Bueno, durísimo el comunicado de la Asociación Mayoritaria de Fiscales. Durísimo en unos términos enormemente despectivos para con García Ortiz, y con toda la razón del mundo. Acusan a García Ortiz de servilismo, de poner la Fiscalía General del Estado, que es un órgano independiente, al servicio de un gobierno. Yo me pregunto qué pasa por la cabeza, qué pasa por la mente de alguien como García Ortiz. Es decir, ¿qué grado de falta de amor propio hay que tener para convertirse eso en una alfombrilla del poder político, para convertirse en un lacayo del poder político, para convertirse en un felpudo del poder político? No sé, ¿qué pensará de sí mismo García Ortiz? ¿No se da a sí mismo un poco de vergüencita? Pero además, es que una cosa es que él se ponga personalmente de felpudo de Pedro Sánchez, de lacayo de Pedro Sánchez, de alfombrilla de Pedro Sánchez. Pero lo malo es que está poniendo a la institución. Está haciendo que una institución que tiene que ser independiente se ponga al servicio completamente del gobierno de Pedro Sánchez. Está desprestigiando las instituciones. Dice la Asociación de Fiscales que habrá un día después de Álvaro García Ortiz. Efectivamente, habrá un día después de Álvaro García Ortiz y habrá que intentar recuperar el prestigio destruido de las instituciones, igual que habrá un día después de Tezanos y habrá que intentar recuperar el prestigio del Centro de Investigaciones Sociológicas, o no, o a lo mejor cerrarlo, visto que para lo que sirve es para ponerse también de alfombrilla de Pedro Sánchez. Habrá un día, efectivamente, donde la Fiscalía General del Estado recuperará su misión originaria. El fiscal general del Estado es nombrado por el gobierno, pero no está a las órdenes del gobierno. La Constitución marca que debe actuar de manera independiente. Vamos, que debe ser capaz de movilizar a la Fiscalía contra los deseos del gobierno cuando sea necesario, porque los gobiernos pueden tomar decisiones neutras, positivas y también negativas. Y cuando toma decisiones negativas para los ciudadanos, la Fiscalía está para defender a los ciudadanos frente al gobierno. Desde luego, para lo que no está nunca la Fiscalía, no debería estar, es para cometer ilegalidades al servicio del gobierno, para ayudar al gobierno a seguir con su comportamiento ilegal. Con todos los respetos, señor García Ortiz, bueno, no, sin ningún respeto, debería usted darse mucho asco a sí mismo. No sé, y su familia debería decírselo. Oye, papá, das asco. Estás arrastrándote como si fueras un gusano ante Pedro Sánchez y estás haciendo que la institución que presides
esté al servicio de Pedro Sánchez para que la pisotee con sus botas llenas de fango. Detenido en los Países Bajos el autor material del atentado contra Alejo Vidal Quadras. Se trata de Mehrdad Ayari, un sicario vinculado a la macromafia, quien siguió a su objetivo durante varios días en Madrid e incluso lo grabó durante la gran concentración en Colón contra la amnistía del 29 de octubre de 2023. Las primeras 3 detenciones ocurrieron en Lanjarón, Granada y Fuengirola, Málaga en noviembre, seguidas de una cuarta detención en Colombia en enero. El presunto autor material del atentado, Mehrdad Ayari, de 37 años, ha sido detenido. Ayari es un hombre de nacionalidad francesa y origen tunecino con un extenso historial delictivo. Fuentes cercanas a la investigación destacan que el arresto de Ayari no cierra el caso. La Policía Nacional sigue buscando al menos a otro implicado en los hechos. Hay otro implicado en los hechos que habría huido un día antes, habría salido de España un día antes del atentado contra Alejo Vidal Quadras, y con esta detención en Holanda, donde al parecer estaba preparando otro atentado por encargo, pues nos empezamos a enterar, o más bien enlazamos informaciones pues que habían pasado más o menos desapercibidas porque parecen simplemente crónica de sucesos de otros países, pero resulta que están relacionadas con todo esto. El sicario detenido pertenece al parecer a la macromafia, esa mafia del tráfico de droga con origen marroquí que en Holanda pues ha empezado a constituir un auténtico poder paralelo. Hablamos de una organización, la organización a la que pertenece este sicario, que, por ejemplo, en el juicio a uno de los líderes de la macromafia, pues ha matado al hermano del principal testigo de la fiscalía, ha matado después al abogado del principal testigo de la fiscalía, ha matado después a un periodista que actuaba como asesor del principal testigo de la fiscalía, ha atacado con lanzacohetes un periódico holandés, ha quemado un coche delante de la sede de otro periódico holandés, ha llegado a amenazar a la heredera del trono holandés, que se tuvo que refugiar en España durante una temporada. Y claro, pues empiezas a ver este tipo de cosas y empiezas a pensar en lo que está pasando en el sur de España, y lees en los medios, volviendo hacia atrás un par de meses, 3 meses, como pues estos mismos que se dedican a matar hermanos de testigos en una causa criminal, pues resulta que también están detrás de ajustes de cuentas y tiroteos en la zona de la Costa del Sol española. Y entonces te pones a pensar en lo que está pasando con las dotaciones de la Guardia Civil en el Estrecho, cómo sorprendentemente se disuelve toda la unidad antidroga especializada de la Guardia Civil, cómo sorprendentemente los miembros de la Guardia Civil en toda esa zona pues carecen de material con el que enfrentarse a las narcolanchas. Empiezas a ver cómo hay una permisividad enormemente curiosa para todas esas mafias que se dedican, ojo, a la vez al tráfico de personas y al tráfico de drogas, y dices, a ver, si es que la macromafia ha empezado ya a constituirse en un estado paralelo en ciertas partes del estado, aprovechando que tenemos un gobierno al que parece que los delincuentes no le molestan excesivamente. Y ya cuando me pongo a pensar en que uno de los líderes de la macromafia estaba aquí en la cárcel en España y hubo, ¡ay!, milagro, una extraña descoordinación entre juzgados y quedó en libertad y huyó del país, pues me echo a temblar. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pero en lo que respecta a Alejo Vidal Quadras, la pregunta es, ¿y a este sicario quién le contrató? Al parecer, podría tener parte de la respuesta una mujer detenida en Holanda a finales de abril, pero cuya identidad no ha trascendido, aunque sí que dicen los medios que está vinculada también con la macromafia. Bueno, pues a esperar más noticias.
El grupo que contiene a Vox y a Fratelli d'Italia, la formación de Giorgia Meloni, supera por primera vez a los liberales en el Parlamento Europeo. Esto ha provocado que el denominado Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, ECR, se convierta en la tercera fuerza política del Europarlamento. Actualmente el Partido Popular Europeo lidera con 187 escaños, seguido por los socialistas con 136. El ECR ha alcanzado los 83 escaños, superando a Renew Europe, los liberales, que cuentan con 80. Por su parte, los no inscritos, que incluyen al partido de Viktor Orbán y Alternativa para Alemania, suman 76 escaños. El Grupo de Identidad y Democracia cuenta con 64, los Verdes con 53 y la Izquierda con 40 eurodiputados. Sin embargo, aún tendremos que esperar algunos días para conocer la composición final de los grupos del Parlamento Europeo. Quizá por eso Olaf Scholz tenía tanta prisa en que, lo declaró él mismo, en que hay que cerrar estas negociaciones de reparto de poder en la Unión cuanto antes. Oiga, no, es mejor esperar un poquitito a ver exactamente con cuántos escaños en la Eurocámara cuenta cada grupo, porque lo que estamos viendo es, pues hombre, incorporaciones de nuevos diputados que no estaban en la legislatura pasada, partidos que han aparecido nuevos en algunos países, realineamientos de otros partidos. Por lo pronto el ECR, pues ayer dejó de ser el cuarto partido de la Eurocámara para convertirse en el tercero. Ahora el Eurogrupo de Vox es el tercer partido más importante de la Eurocámara, detrás de populares y socialistas. Y a lo mejor hay más sorpresas en los próximos días, a lo mejor hay más cambios de postura. A lo mejor las propias negociaciones de poder dentro de la Unión motivan más cambios de postura. A lo mejor hay uniones de grupos, como por ejemplo la que se rumorea entre el grupo de Marine Le Pen y el grupo de Meloni y de Abascal. ¿Por qué tanta prisa, queridos miembros obsoletos del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea? Un poquito de tranquilidad, ¿no? Vamos a ver cuál es exactamente el reparto de fuerzas que hay en el Europarlamento y luego hablamos de repartos de poder. Por lo pronto, Meloni ya ha dicho que no le gusta un pelo esto de que se reúnan los de Macron, más los socialistas, más los populares, para repartirse el pastel, y que con las normas de la Unión en la mano, pues en fin, un país como Italia y otro país como Hungría, pues tienen su capacidad de bloqueo en algunos temas, y que por supuesto no se va a dejar orillar. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Agustín Benito para que nos cuente qué es lo que trae hoy la Gaceta. Buenos días, don Agustín. Buenos días, don Luis, y buenos días a todos los oyentes. Bueno, este jueves en la Gaceta seguimos muy atentos a las novedades sobre el reparto del órgano de gobierno de los jueces entre el Partido Popular y el Partido Socialista, además de las elecciones legislativas en Francia. Como novedad tenemos que el líder de los republicanos ha recibido una carta amenazante por abrirse a un pacto patriótico frente a Macron y frente a la extrema izquierda con el partido de Marine Le Pen. Además, Carlos Esteban nos cuenta que la Asociación Alemana de Maestros ha denunciado el colapso de la educación por la inmigración masiva. Narra que casi el 40% de los niños de educación primaria en algunas ciudades son de origen inmigrante. Pedro Fernández Barbadillo, por su parte, cuenta que un activista trans que fue invitado por Joe Biden a la Casa Blanca ha sido señalado por abusar sexualmente de 5 personas. Y Unai Cano, en España, nos trae una novedad del caso Begoña Gómez, y es que el juez regularizó una vivienda gracias al voto favorable de un concejal socialista condenado por prevaricación. Respecto a las columnas de opinión, los oyentes podrán leer este jueves a Ichu Díaz y a Jaume Vives. Muchas gracias, don Luis, y buen jueves. Muchísimas gracias, don Agustín. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad.